fractura de la muñeca. ¿Alguna vez usted tuvo algún tipo de accidente donde sufrió una fractura de muñeca? Hoy, en nuestro informe de traumatología, hablamos sobre este tema. El deporte y la vida al aire libre son grandes aliados de la vida saludable, pero existe un gran problema, las fracturas y entre ellas la de la muñeca. Sobre las fracturas de muñeca se dan principalmente en personas de edad, que han pasado los 50, 60 años. A consecuencia de la osteoporosis que tienen. Ya las personas de edad hacen osteoporosis y justamente uno de los lugares que se vuelve osteoporótico muy rápidamente son las muñecas. Después puede haber deportivas, puede haber otros tipos de causas tal vez traumáticas en el trabajo, pero el 80% de las fracturas de muñeca, que es el radio, que es el huesito radio, es en personas adultas por osteoporosis y que se caen. Es importante clasificar el tipo de fractura, porque algunas fracturas son más difíciles de tratar que otras. Hay unas que se llaman Smith, otras que se llaman Coles, dependiendo del desplazamiento de los fragmentos. Hay fracturas muy sencillitas que solamente se han fracturado en un solo pedacito, pero hay otras que se fracturan en 4, en 5. Por eso que el tratamiento varía. El radio es el hueso más grande de los dos huesos del antebrazo. El extremo del lado de la muñeca se llama extremo distal. Una fractura distal de radio ocurre cuando se quiebra el área del radio cerca de la muñeca. La radiografía es un estudio para nosotros muy útil porque vemos los huesos, el antecedente de la persona que se cayó, la mano que está totalmente hinchada, edematizada, impotente de moverla, entonces para nosotros ya nos hace pensar en fractura. Lo confirmamos con una radiografía sencilla de frente y de perfil de esa muñeca y el diagnóstico se da. Una muñeca quebrada generalmente causa dolor inmediato. Edema, hinchazón, incapacidad de mover los dedos, la muñeca, un dolor continuo que el paciente en la noche lo siente más y entonces se dio cuenta de que está fracturado. Salimos a las calles y realizamos la siguiente pregunta. ¿Usted qué ha escuchado hablar sobre la fractura de muñeca? Más que todo debe ser por caída, especialmente en las personas mayores, que ya la estabilidad es muy poca y bueno, cuando se caen los huesos están frágiles y hay fracturas, ¿no? Por hacer malos movimientos o por hacer cosas pesadas. Me caí con una botella, me dolió y se me empezó a hinchar. Bueno, yo me descompuse, pero me la acomodaron y estoy bien, no sentí nada hasta ahora. A veces es una mala caída, porque puedes caer con tu mismo peso sobre el brazo, o bien podés haberte golpeado fuerte y te podés fracturar. También depende cómo está el hueso de una persona, ¿no? Depende de eso también, porque hay veces que es muy débil y de cualquier cosita se te puede fracturar. Es importante que usted cuide la salud y en especial la de las personas mayores, ya que ellas son más propensas a este tipo de fracturas. Es importante que la podamos evitar. Fracturas de muñecas es el tema que vamos a estar tocando ahora junto al doctor René Aguirre, traumatólogo y deportólogo que nos acompaña en esta oportunidad. Los invitamos a que ustedes sean parte de este tema. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan acerca de este tipo de fracturas, tenemos las redes sociales y el número de teléfono habilitado para que puedan enviar su mensajito y así disipar cualquier duda sobre el tema. Ya estamos a punto de arrancar con nuestro tema del día, fracturas de muñeca, así que los invitamos a que ustedes también sean parte de él mismo. Doctor, después de muchísimo tiempo, tengo el placer de saludarlo, bueno, en cámaras. Mucho tiempo, pero no tanto. No tanto, ¿no es cierto? Tanto. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, muy amable. Hablemos de este tipo de fracturas, doctor. ¿Qué debemos saber de entrada, la importancia de los cuidados o de las cosas prácticas sobre este tema, siendo o no deportista? Porque uno relaciona este tipo de fracturas con algún tipo de deporte, ¿no? Sí. Deporte, perdón. Efectivamente, este tipo de fracturas normalmente corresponden aproximadamente al 15% de las fracturas corporales junto con las fracturas de clavícula. Entonces es una fractura que aparece en forma muy frecuente, principalmente por las caídas. Las caídas sobre su propia altura es una de las causas más frecuentes de que se produzca una fractura del extremo distal del radio, así se llama, porque el radio es el hueso el más voluminoso, el más grueso de los dos, el otro se llama cúbito. Entonces, este tipo de fracturas son importantes. ¿Por qué? Porque la muñeca es la que permite el movimiento del miembro, que hace de que usted pueda cortar la comida, la alimentación, peinarse, cepillarse, todo.
Entonces es importante tener en cuenta el tipo de fractura que hay o que se produce, y para ello hay que saberla clasificar, principalmente que comprometan o no la articulación o que estén fuera de la articulación. Esos dos parámetros son importantes para que justamente el tratamiento haga que haya una buena consolidación de esa fractura y no deje secuelas. O sea, las secuelas son los daños que te dejan, como las deformidades, como se mencionaron anteriormente. Hay mucha gente que se fractura la muñeca, por ejemplo en las pacientes de la tercera edad, en las cuales les quedan unas deformidades totalmente pero horribles en el miembro, pero que tienen buena función. Buena función significa que no afecta a su función, es simplemente estética. Les permite realizar sus actividades. El tema es cuando usted tiene una fractura de muñeca, pero le limita en muchas funciones. O sea, ya solamente el saber que uno tiene limitado la movilidad de una articulación hace de que usted no se pueda peinar, cepillarse los dientes, cortar la comida. Entonces, y ni hablemos en una persona joven para realizar actividad deportiva. Claro. Doctor, ¿qué tan frecuente es el tema de las fracturas de muñeca? Ya que, como usted lo decía, una simple caída nos puede generar, es lo que normalmente todos hacemos, es el acto reflejo más o menos cuando estamos a punto de caer, el asentar las manos. ¿Existe alguna condición que predisponga a...? No, esto de acá es normalmente fortuito y depende mucho del mecanismo de la caída, porque usted puede caer muchas veces de su propia altura o resbalarse o sufrir una caída, y el hecho es de que justamente caiga con la mano en hiperextensión. Eso es lo que va a producir una desestabilización muscular que va a traccionar y va a producir el trazo de fractura. Entonces, muchas veces son fracturas pequeñas, ¿ya?, que a veces pasan inadvertidas, pero que el dolor hace de que el paciente a la larga termine viniendo al especialista, al traumatólogo, para que se vea qué tipo de fractura ha sido y ya sea se inmovilice o se haga un tratamiento quirúrgico. ¿Pero tiene solución a pesar de que hubiera pasado mucho tiempo? Esto es importante, lo que usted acaba de mencionar, porque justamente las fracturas de muñeca, cuando las fracturas son demasiado, han pasado demasiado tiempo, están consolidadas, están pegadas, mal conformadas o con consolidaciones viciosas, como se menciona en traumatología. Eso hace de que muchas veces esas deformidades produzcan compresión de las partes tendinosas o limitación en la movilidad, en lo cual hay que ya realizar un tratamiento quirúrgico muchas veces para corregir esa deformidad. Lo ideal, el tratamiento de una fractura de muñeca es el tratamiento en agudo, o sea, dentro de las primeras 24 o 48 horas, lo cual permite muchas veces acomodar el hueso y poner un buen yeso, claro, y muchas veces evita el tratamiento quirúrgico, porque hay muchas fracturas de muñeca que pueden ser tratadas sin necesidad de ser operadas, pero ya hay muchas fracturas que, estando acomodadas en su lugar, se desplazan y hace de que haya que operarla fijándola con clavos, con placas o a veces cuando ya son muy fragmentadas con tutores externos. Permítame, tenemos consulta de las redes sociales, vamos a revisar para ver qué es lo que quiere saber la gente sobre este tema y así el especialista nos ayude a disipar todas las dudas. Ponemos nuestras redes sociales, las consultas que la gente tiene a través del Facebook para poder responder a toda la gente que nos acompaña a través de este medio. Judith Morales, ¿qué es lo primero que debe hacer uno, dice, en una situación de una fractura en la muñeca? Normalmente lo más importante cuando uno tiene una fractura, ya sea en la muñeca o en cualquier parte del cuerpo, pero en la muñeca principalmente, es inmovilizar. Lo primero que hace la gente, que es normal, es común, es colocarle pomada. Claro. Le puse una pomada. Doctor, pero podemos identificar rápidamente que es una fractura y no un golpe común y corriente. ¿El dolor nos indica? No, normalmente cuando hay una inflamación, hay un edema, esto está inflamado, muy doloroso y que hay mucha impotencia funcional, o sea que no puede movilizar la articulación, uno debe pensar de que debe haber una fractura de muñeca. Más todavía si ve una deformidad, porque muchas veces hay fracturas, como mencionaba anteriormente el anterior colega, que hay una deformidad muy grande en la cual
se provoca como si fuera un dorso de tenedor, como si fuera un tenedor en el cual la curva es tan grande que uno solamente con mirar el brazo ese sabe de que está fracturado. Okay. Lo más importante de esto, porque normalmente muchas veces no sucede cerca de un centro médico, muchas veces le sucede en el campo o le sucede en algún lugar distante, es inmovilizarlo. El solamente hecho de ponerle, aunque sea 2 varillas y un buen vendaje, o colocar algo que simule un inmovilizador o una férula, un cartón, le sirve para calmar el dolor. ¿Para calmar el dolor? Para calmar el dolor. Y no solamente eso, sino que lo ideal es que cuando usted tiene un golpe o una fractura, no hay que poner pomada. Jamás. ¿Hielo? Hielo sí. Ese es justamente el que le va a producir analgesia, le va a calmar el dolor. Pero la mayoría de la gente lo primero que hace es pomada. Claro. Entonces eso se inflama más, porque la pomada normalmente produce dilatación, produce mayor calor y mayor sangrado, porque el hueso cuando se quiebra, sangra. Entonces al sangrar aumenta el volumen, y como la muñeca tiene muy poco compartimiento, es muy delgadita, si se inflama, produce tensión y produce mayor dolor. Entonces prohibidísimo el tema de las pomadas. De la pomada, si solamente es un golpe, si solamente es un esguince, que es una distensión de los ligamentos, sí se puede tratar con pomada. Pero si usted tiene una fractura y le pone pomada, con seguridad que le va a provocar mayor dolor. Si esta fractura es tratada a tiempo, doctor, como usted lo decía, evitando algún tipo de operación y simplemente inmovilizando, ¿cuánto tiempo uno permanece con el inmovilizador o debe evitar realizar actividades con la muñeca? Normalmente las fracturas de muñeca tienen un tiempo de inmovilización que va entre los 30 a 45 días. ¿Ah? Ese es el tiempo de inmovilización. Normalmente son 6 semanas de inmovilización con yeso. En una primera no es tan corto el tiempo. No es como uno... Y todo va a depender del trazo de fractura. Si es una fractura muy desplazada o muy inestable, muchas veces, o que hay una muy mala calidad ósea, principalmente en pacientes de la tercera edad, nos lleva a inmovilizar a veces hasta un poco más de tiempo, pero el tiempo que varía va entre los 30 y 45 días, o sea, un mes y medio específicamente. Doctor, nos preguntaban de forma interna hace un momento si funcionan aquí esas acomodadas que le dan o si son reales cuando tiene la fractura y viene un amable profesor o un amable amigo y la coloca en su lugar. Bueno, es muy frecuente acá en Santa Cruz, creo que alguna vez que ya hemos dialogado el tema respecto a que la gente aquí está muy acostumbrada a ir al huesero. Claro. ¿Ah? O sea, tiene la característica de que va al huesero y un acomodahuesos o alguien que te tironea los huesos o te acomoda los huesos. Más muchas veces, como mostraban hace un momento en una de las imágenes que estaban pasando, las fracturas no están desplazadas, la fractura está en su lugar y solamente con colocar un yeso se puede solucionar el problema. Más aparece uno de estos bendecidos de que son acomodadores de hueso o que dice que siempre que está fuera de lugar traccionan, tironean y terminan moviendo la fractura. Claro. Entonces una fractura que tendría que haber sido tratada con solamente colocar un yeso para que vaya uniéndose nuevamente, terminamos diciéndole de que tiene que operarse porque el hueso se ha desplazado del lugar, como la imagen en este momento, por ejemplo, esa imagen que están pasando nos muestra una fractura en la cual no está desplazada. Doctor, normalmente nosotros cuando hablamos de tipo de fracturas, de este tipo de fracturas, las fracturas de hueso, los relacionamos más con personas que pueden padecer alguna otra condición, el tema de la osteoporosis, algún tipo de debilidad, lo mantenemos aislado a nosotros, a nuestro entorno. ¿Existe algún tipo de cuidado, algo que nos ayude a fortalecer nuestros huesos? Sí, bueno, específicamente normalmente la tonicidad muscular en las personas jóvenes. Una buena musculatura hace de que justamente... Me está atacando, doctor. No, por favor, no, y menos ahora. Siempre me ha atacado el doctor. No, por favor. Ya luego les voy a contar una anécdota con el doctor, recién llegadito. No, esto de acá hace de que justamente la calidad del hueso es muy importante en las personas de la tercera edad, que los huesos osteoporóticos descalcificados, la más mínima el más mínimo esfuerzo o la más mínima caída producen una fractura de muñeca.
Pero en personas jóvenes es más difícil que se quiebre un musculoso o una persona que hace ejercicio solamente con agarrar y hacer el ejercicio con una pelotita o una mancuerna en el tema de la muñeca, hace de que engrose la musculatura del antebrazo. Y eso que va cubriendo el hueso. Impide, claro, eso cubre el hueso y ante caídas o ante cualquier traumatismo impide de que haya una fractura normal que se produce en cualquier persona, porque hasta una persona que va caminando en la calle sufre un resbalón por un charco de agua o por cualquier cosa que pisa y le produce una fractura, sea musculosa o no, todo depende de cómo cayó la persona, o sea, el mecanismo de la caída, eso es lo que produce la fractura. Pero hay gente que está más protegida. Claro. Hay gente que está más protegida. Permítame, por favor, Darlene González se encuentra en la línea. Muy buenos días, adelante con su consulta, la escuchamos. Buen día, doctor. Disculpe, mire, yo trabajo todos los días en oficina con computadora y tengo un problema en la muñeca, en la bolita justo de la muñeca. Tengo bastantes dolores por agarrar el mouse. Yo estoy trabajando ahora con el mousepad con apoyador para la muñeca, pero aún así el dolor persiste. No sé qué podría hacer para evitar esto. Bueno, esto de acá ahora es una patología muy frecuente que lo que pregunta ella no es respecto al tema de fracturas de muñeca, pero sí a las tendinitis, ¿ya? O a los desgastes articulares que se están provocando actualmente por el tema de que la mayoría de las personas conviven de las 24 horas del día, no sé, calculo yo que 18, en algún momento va a salir una computadora o un celular para entrar a bañarse con él, porque si pueden estar todo el tiempo con los dedos de la computadora o con el mouse, entonces producen tendinitis, producen inflamación de los tendones debido al movimiento constante de rotación o de abducción que hay en la muñeca del mouse. Y el movimiento permanente de los dedos en los celulares para mandar mensajes. Eso provoca desgaste articular muchas veces y inflamación de las partes tendinosas. Entonces, de acuerdo a la consulta que hace la señora, es importante tener en cuenta de que estas tendinitis sí pueden ser tratadas. No va a llegar a fracturarse, por supuesto, pero respecto al problema que tiene ella, sí tienen tratamiento. Muchas veces son bastante difíciles de tratar porque como la gente no deja de utilizar el mouse, hay que inmovilizarlos con un inmovilizador, hacer tratamiento con medicación antiinflamatoria y fisioterapia, y tienen buena evolución. Muy bien. Muchísimas gracias a toda la gente que se ha comunicado con nosotros a través de la línea telefónica y además de las redes sociales, brindando su confianza con las consultas al doctor. Doctor, un placer verlo después de no tanto tiempo, pero verlo. La alegría es también mía, ya que hayamos hecho un impasse en esta entrevista, pero me alegra que esté nuevamente por acá. Ay, les cuento rapidito la anécdota. Le pregunté yo sobre un dolor que tenía en mis rodillas al doctor, recién llegadito, él recién conociéndolo yo. Entonces, doctor, apelo a su profesionalismo, me duele mucho la rodilla, ¿qué cree usted que puede ser? Y me dijo, pero mírese, usted no tiene nada de músculo, ¿dónde quiere que ataje ese hueso? Gracias, doctor, un placer. Nunca más le pregunté nada. ¿Hasta aquí llegamos en nuestro sector? No, gracias. Salud.